Muchas gracias por estar acá, por darse este tiempo en la tarde para debatir un tema que nos parece fundamental y nos encanta saber que a ustedes también. Así que gracias por acompañarnos. En primera instancia, les voy a contar un poco cómo va a estar articulada esta tarde, que es una tarde a la que le hemos llamado de debate. Y esto puede sonar un poquito controversial, en el sentido que siempre un debate existen algunas partes, ¿no es cierto?, que no necesariamente coinciden con respecto a una idea. Y esa es precisamente la voluntad que tenemos esta tarde, de generar una confrontación dentro de todo el respeto y obviamente el cariño que se tiene a esta comunidad, pero que sea un debate en torno a este tema de cómo se seleccionan y cuáles son los criterios de selección para los procesos de convocatoria. Y el debate va a tener dos partes, va a ser una jornada de trabajo un poquito larga. Digo jornada de trabajo porque quiero decir que es sumamente importante para la institución, para la fundación, que esto que ustedes van a proponer esta tarde y van a acompañar sea una fuente de insumos que nosotros podamos realmente aplicar y trabajar en nuestras convocatorias. Yo sí creo que la idea tiene que ir encaminándose a sistemas de convocatorias y curadurías más colectivas, y creo que para eso necesitamos tener la madurez del debate y tenemos que tener también la voluntad de participar en procesos en donde no necesariamente vamos a estar de acuerdo, pero sí quiero decirles que creo que eso es indispensable. O sea, creo que los procesos de curaduría tienen que abrirse, tienen que pensarse colectivamente, y en ese marco es que hacemos la convocatoria de esta tarde. El primer momento de la jornada está a cargo de dos de nuestros curadores de esta muestra escénica de este año, de la muestra nacional. Hace 2 años, cuando comenzamos esta gestión de la fiesta escénica, nos propusimos tener curadores. No estoy muy segura si esa era una práctica antes de la fiesta escénica, pero en tal caso nosotros consideramos que era fundamental que sean curadores externos a la institución los que seleccionen los grupos de la muestra nacional. Desde el año pasado, esa convocatoria, más bien esa selección de los curadores se hizo a través de convocatoria pública. Creo que esta línea de la convocatoria pública es una línea que viene marcada, digamos, desde las instancias municipales a las que nosotros nos alineamos, y lo hemos asumido como una tarea de la Fundación en la que creemos profundamente. Yo les diría que creo que este dato, no estoy segura, pero me parece que entre el 85% y el 90% de los artistas que se presentan en la fundación son artistas que se seleccionan por procesos de convocatoria. Estos procesos de convocatoria, en ellos participan miembros de la institución y también miembros externos que son invitados. Hice un poquito esta deriva para decir que desde hace 2 años y desde el año pasado específicamente hicimos esta convocatoria pública para selección de curadores, en un afán precisamente de, como les decía, plantearnos la convocatoria como el mecanismo fundamental para generar la programación de la muestra nacional, pero también por una convicción, digamos, de la necesidad de la democratización, de la necesidad de la amplitud y de establecer unos criterios y unas rúbricas que nos permitan dar cuenta de cómo se ejercen esos procesos de selección. Esto es un debate muy interesante y muy vigente que podríamos empezar por ahí, pero no me quiero robar mucho la palabra, perdón, para decir que hay muchos procesos de convocatoria que se hacen a través de curadores especializados y que no necesariamente responden a procesos de convocatoria, ¿no? Está de la, o nos vamos por la curaduría o nos vamos por la convocatoria. Hay un acto de confianza que se deposita en los curadores una vez que son seleccionados. Esos curadores seleccionados y que son seleccionados, en este caso es del año pasado para la curaduría de la fiesta escénica, son y cumplen con unos requisitos específicos que nos hemos planteado y que les comparto esta tarde, que básicamente tienen 2 componentes fundamentales. Uno es tener la trayectoria suficiente o digamos probada en el campo artístico, en la praxis, y otro también desde una componente, digamos, más académico, de formación crítica, que permita en ese sentido evaluar también desde unos criterios que están inscritos también ya desde un
una formación teórica, si se quiere, una formación académica, una formación en este sentido que combine estos dos aspectos, nos parece que es fundamental en la medida de garantizar que esa persona que va a elegir a quienes van a participar de la fiesta escénica o de cualquier proceso, digamos en este caso del festival, sean personas que estén, digamos, tengan una trayectoria aprobada, pero también tengan unas credenciales que hoy en día son también unas que nos dan la medida de la preparación de las personas en función de estos procesos de selección. Entonces, esos son los dos criterios básicamente de esa rúbrica que tiene un puntaje. Desde el año pasado tuvimos un miembro externo de la Fundación y 2 internos de la Fundación eligiendo esa curaduría, esos curadores. Sin embargo, entiendo que este no es un proceso que sea perfecto, sino que está en procesos de construcción. Creo que nosotros reconocemos que estamos aprendiendo con ustedes también, y en esa medida creemos que es perfectible el sistema, obviamente, y en esa medida también creemos que es necesario acoger sus sugerencias, porque han habido una serie de malestares que creo que son los malestares propios de la cultura, con respecto a si ha sido seleccionado un grupo, si ha sido seleccionado otro, cómo se ha llevado a cabo ese proceso de selección, por qué, si estos procesos de selección tienen que ser públicos, si tienen que ser discrecionales, si son subjetivos, pero tienen unas rúbricas. Es decir, cómo combinar de alguna manera y cómo, más que combinar, cómo pensar las paradojas que se asientan en este proceso, ¿no? Y que un poco las señalo, y son esas las que he señalado como para darle un marco a esta discusión. Las planteamos en la carta de invitación a los miembros que van a participar esta tarde de este debate de la siguiente manera. Nuestra intención desde la Fundación es debatir una serie de paradojas que están en el centro de cualquier proceso de selección. La subjetividad en procesos deliberativos que pretenden objetividad. Los conceptos curatoriales que muchas veces se enfrentan con el carácter situado de las propuestas. La discrecionalidad de procesos deliberativos dentro de procesos públicos de selección. O sea, ahí hay unas paradojas que no están resueltas y que nos parece que son las fundamentales para enriquecer una discusión y un debate que me alegra ver que está además tan concurrido, y por eso ese debate ojalá también se amplíe para acoger la mayor cantidad de sugerencias posibles. Y ahora sí, acabo de hablar presentándoles a 2 de nuestros curadores de este año. Esta primera parte, nosotros siempre desde hace 2 años invitamos a los curadores para que nos den una lectura de lo que fue el proceso de selección. Creo que es súper interesante escuchar sus perspectivas, y después pasaremos a un momento en el que 4 artistas que han sido invitados, 3 artistas y una crítica, que han sido invitados, van a contarnos también cuáles son sus perspectivas y en ese sentido también sus aportes. No me voy a tomar más tiempo, decir que Gabriela Piñeiros es artista de movimiento y gestora cultural, cuenta con un máster en gestión cultural en Barcelona, en la UIC, y un máster en estudios sobre danza en UNIR. Ha sido docente de varias asignaturas relacionadas al movimiento, investigación y gestión cultural. Su experiencia en gestión y producción cultural ha aportado a varios festivales de artes escénicas a nivel nacional, obras de danza contemporánea y espacios culturales relevantes. Marcelo Luge es actor, director teatral y docente, funda el colectivo Tentempié, Teatral Tentempié en 1998, con el que ha realizado varios montajes en los que ha actuado, dirigido y producido. Como actor ha trabajado con directores de Uruguay, México, Ecuador y Cuba, a la par que en televisión y cine. Fue director del Grupo de Teatro Clásico de la Pontificia Universidad Católica, director del Festival Internacional de la Carrera de Artes Escénicas de la Universidad de Cuenca, donde ha coordinado el Encuentro de Artes Escénicas La Estrafalaria. Les corté un poquito los perfiles, creo que ambos son parte de la comunidad escénica y en ese sentido creo que les conocemos bien. También la tercera curadora no está con nosotros, es colombiana. Esa es otra de las cuestiones que tomamos en cuenta desde el año pasado, y es la invitación a un curador extranjero, más que la invitación, perdón, la selección de un curador extranjero, porque tuvimos por suerte la aplicación de algunos en los procesos de convocatoria. Este año la seleccionada fue Yaidi Díaz, que trabaja como artista independiente y es docente investigadora de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la Maestría Interdisciplinar de Teatro y Artes Vivas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, y se desempeña en el área del Laboratorio de Creación Artística, el Taller de Creación Sonora, las Artes del Tiempo y el Laboratorio de Medios. Pues sus intereses y formación deriva por distintas disciplinas, entre las que se destaca el dibujo, la instalación, el sonido y las prácticas performáticas y sus posibles derivas.
Yaidi no puede estar con nosotros esta tarde, no pudo viajar desde Colombia, pero están aquí nuestros dos curadores nacionales y ahora sí les doy la palabra. Les he pedido que no se tomen más de 15 minutos a los participantes como máximo para que podamos tener pues una amplitud también mayor en el debate y la escucha de otras voces. Muchas gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes con todas, con todos. Para mí es un gusto estar esta tarde aquí con esta sala llena, viendo a tantos compañeros de muchas andanzas, de mucho teatro, de mucha escena, de muchos proyectos, y también viendo a gente joven que seguramente será el relevo de quienes estamos hoy aquí. Un poco ya abocándonos a lo que nos trae esta tarde acá. Creo que es importante empezar la reflexión por varios temas, ¿no? Cuando hablamos de las instituciones públicas y de las convocatorias que estas hacen, casi siempre desde el sector como creador nos preguntamos de dónde sacan esa información para realizar esas convocatorias. Casi siempre nos quedamos insatisfechos. Por mi ejercicio escénico han dado tanto la parte independiente, la vinculación a procesos privados y también la vinculación a instancias públicas. Eso me ha permitido tener un panorama complejo de todo lo que implica para una institución el levantar procesos de convocatorias a proyectos escénicos, a festivales, encuentros y demás. Y en todo eso lo que percibo es que no siempre la institucionalidad pública tiene la información pertinente, no tiene una línea base sólida sobre la cual levantar las propuestas. Sí hay información, pero no es suficiente. También por varias razones. Nuestro sector, el sector de las artes escénicas, que dicho en dos palabras es fácil, es bastante complejo y sobre todo diverso. No es lo mismo el circo, el teatro para las infancias, el teatro experimental, etcétera, etcétera. Ustedes, como yo, como todos los que estamos aquí, sabemos que hay una diversidad enorme en las formas de hacer artes escénicas, ¿sí? Por un lado, proveniente de los procesos formativos, educativos que hemos tenido, algunos académicos, algunos fuera de procesos académicos, pero también se diversifica a partir de las formas prácticas, reales, de los contextos. No es lo mismo crear una obra de danza aquí en la capital, en el centro, que en la periferia o en los cantones alrededor. Si eso nos pasa aquí, imagínense lo que pasa a nivel nacional. Es decir, es muy difícil levantar una información confiable a nivel nacional de todo lo que eso implica. Por lo tanto, las instituciones públicas, ¿qué es lo que deberían hacer? ¿Sí? Según lo que yo pienso, es desarrollar un proceso de levantamiento de una línea base a nivel nacional, pero sectorizada y tomando en cuenta la diversidad del sector. Porque el gran error de la institucionalidad pública es creer que todo se puede estandarizar. Entonces, artes escénicas entran todos. En artes escénicas da lo mismo que seas de Loja a que seas del Carchi. Y no es así. Esa información, que si bien, insisto, existe parcialmente, no es suficiente. Al no ser suficiente y no contemplar la diversidad de los procesos creativos, de las formas de producción, de las formas de creación, de la forma de relacionarse de los creadores escénicos con su público, con la institucionalidad pública, pues se construyen muchas veces ficciones con muy buena intención, pero con muy poco sustento. Se debe analizar el contexto donde voy a lanzar una convocatoria. Hoy
en el país existen convocatorias a residencias, a festivales, a encuentros, etcétera. Vamos a remitirnos a lo que implicaría una convocatoria a un festival, la de este festival, ¿no es cierto?, el Encuentro Nacional de Artes Escénicas que se realiza aquí dentro de la Fundación Teatro Nacional Sucre, que es una parte de toda la fiesta escénica. ¿A qué público está dirigido? Hay un público independiente, hay un público estudiantil, hay un público general. La Fundación trata de abarcar al público de toda la ciudadanía y sin embargo, sí, tiene una intención de acoger a todo el país. Y esa es una actitud que se agradece profundamente, porque además eso ha permitido que la Fundación tenga visos pedagógicos en todo lo que hace durante la fiesta escénica. Pero también ahí tenemos una serie de temas que creo que son a discutir adelante. En la misma convocatoria nosotros tenemos proyectos estudiantiles, universitarios, como proyectos profesionales. Está abierta también a propuestas dancísticas, de artes escénicas expandidas, está abierta a todo y esa amplitud puede ser riesgosa, pero sin embargo está planteada. Desde allí hay un acto de apertura, de convocatoria abierta, pero tal vez hay que pensar a quién se dirige y tal vez pensar en si existen varias convocatorias que estén específicas y direccionadas a públicos específicos. Tal vez una convocatoria para las infancias, ¿por qué no? Una convocatoria para artes escénicas experimentales, ¿por qué no? Pero el momento en que yo tengo todo esto categorizado, seguramente va a ser mucho más fácil establecer una serie de criterios pertinentes. Ahora, entre los criterios y criterios para seleccionar a los jurados, yo también me lo he preguntado muchas veces, como cuando hicimos el proyecto de Quito Tiene Teatro o cuando hicimos proyectos anteriores, antes de Quito Tiene Teatro, cuando hacía un festival que duró 7 años y antes cuando desde la independencia generábamos procesos y queríamos hacer encuentros sin presupuesto, sin recursos. ¿Quién elige? ¿Por qué elige? Ahí volvemos a caer a la necesidad de establecer un contexto y un público específico desde dos lugares. El público específico que va a ver este festival, que va a ser el público, y este otro público específico que son los creadores o artistas escénicos que van a presentarse dentro de esta convocatoria. Si yo tengo claridad en estos dos lugares y en el contexto donde va a suceder, me va a dar más herramientas a partir de las cuales elegir, ¿no es cierto?, a los miembros de este jurado. Lo que sí me parece necesario es que los jurados deben tener experiencia y ojalá tener la práctica constante de ser creadores escénicos en el ámbito en el que les corresponda. Deben estar en ejercicio. Si tienen experiencia en docencia, es absolutamente necesario, porque eso te ayuda a identificar una serie de criterios que a veces se nos puede pasar si estamos solo en la práctica. Y hay un elemento más también que tal vez a veces no lo pensamos, y es que deben tener la experiencia de programadores. Porque el programador está pensando no solo en las obras a seleccionar, no solo en los presupuestos, en la grilla, sino en cómo las obras seleccionadas van a ser recibidas por un público, por los espectadores. Y ahí los programadores también tienen necesidades y objetivos mucho más específicos. Si es una sala independiente, ¿cómo garantiza que su propuesta, su sala, subsista de esa taquilla? ¿No es cierto? Tiene otros objetivos. Si es una institución pública, seguramente tiene recursos y tal vez es un poco más cómodo. Cada lugar es esencial. Por lo tanto, desde mi experiencia, yo creo que sí deben ser los 3 elementos fundamentales para seleccionar, idealmente, sí, a los miembros de un jurado, ¿no? Creadores,
con experiencia docente y programadores. Y tal vez esto de ser programador no siempre es tan fácil, o tal vez a veces creemos que no hacemos programación, pero existen procesos en barrios, por ejemplo. Hay compañeras y compañeros que llevan procesos sostenidos en un barrio y que convocan obras, convocan espectáculos para su público. Ellos no van a llevar una obra en la que el público no entienda o salga corriendo. Ellos conocen su contexto, conocen la obra y esta obra está seleccionada para ese proceso. Cambia el contexto, cambia el objetivo, pero quienes son los jurados deben tener todos estos elementos claros. Y aún así, no es tan fácil decir, de todo el panorama nosotros podemos llamar a un montón de gente y en esa lista se puede colocar, como ahora hemos hecho nosotros, ¿no es cierto? Salió la convocatoria de la Fundación Teatro Nacional Sucre para jurado, y nosotros aplicamos, porque de alguna manera confiamos en que nuestra experiencia puede aportar de alguna manera. Pero hay otras estrategias también, y allí creo que esas estrategias son esenciales y creo que no son perfectas, pero pueden dar cierta validación. Es trabajar con las organizaciones. Ahí entramos a otro problema, las organizaciones gremiales. Las organizaciones gremiales, sí, no, ¿verdad? A veces sí, a veces no, requieren fortalecerse. Cuando las organizaciones gremiales empiezan a generar discusiones entre sí, es porque no tienen un objetivo claro. Porque yo quiero funciones, o porque yo quiero la relación con la instancia pública, o porque yo quiero otra cosa que me adecue en mi espacio, etcétera, etcétera. Pero las organizaciones gremiales deben tener objetivos comunes y claros. Con uno basta que tenga cada organización. Pero esas organizaciones pueden ser interlocutores válidos con las instancias públicas y pueden generar diálogos donde la instancia pública les diga, ok, hacemos una convocatoria a miembros de jurado entre sus organizaciones, ustedes que se conocen, ¿sí? Hagan el ejercicio de reflexionar y de proponer entre sus organizaciones a quienes ustedes consideran las personas más adecuadas para hacerlo. Desde allí ya hay un ejercicio de compromiso y apropiación de la propuesta, ¿no? Y segundo, que la organización, si está poniendo a una persona ahí para que haga ese ejercicio, seguramente yo puedo confiar en que lo que esa persona dice, porque yo le estoy poniendo ahí, es confiable, respeto dentro de los criterios que están planteando, ¿no? Esa puede ser una estrategia, ¿sí? Aunque no le quita conflicto. Las organizaciones tienen conflictos y tienen conflictos permanentes. Creo yo que los procesos de selección de jurado no pueden darse si no tenemos claros los objetivos, y ahí sí hago una invitación a todas las instituciones públicas a hacer este ejercicio de definir, de categorizar, de sectorizar, no para reducir la gran convocatoria a algo más pequeño, sino para ampliar las convocatorias. Porque deberíamos tener más convocatorias, ¿sí? A diferentes categorías, circo, danza, teatro experimental, teatro clásico, ¿por qué no? ¿Sí? Folclore. O sea, nosotros en el país tenemos un montón de expresiones escénicas y el problema es que a veces queremos reducirla toda a un solo espacio y creo que eso no nos hace bien. Ahora, hay un ejercicio también que me parece muy interesante ya cuando llegamos a hablar de las rúbricas. ¿Cómo se evalúan? ¿No? En este caso, las rúbricas y los criterios estuvieron establecidos ya por la Fundación Teatro Nacional Sucre. Nosotros lo que hicimos es
a partir de lo que está establecido ahí, entrar a este lugar de lo subjetivo, donde mi percepción de la obra escénica que está siendo postulada, ¿sí?, cumple o no con estos criterios que han sido establecidos. Hay algunos muy fáciles, ¿no?, que definir, como uno en el que, por ejemplo, dice el desglose económico de la propuesta está totalmente justificado, es claro, y uno lo ve y dice, falta esto, falta lo otro, no se contempla el equipo técnico o lo que sea, y esa propuesta queda fuera. Y hay otras propuestas donde está tan claro que uno pasa al siguiente criterio. Y ahí también creo que esto en los últimos años sí me parece que hay un avance, aunque no es tan significativo como quisiera en el sector, y es que el sector muchas veces ha sido bien desorganizado. Nos cuesta, sí, plantear, lo generalizo, yo sé que no es de todos, pero, y siento que es cada vez menor, pero sí hay un desorden a la hora de preparar un dossier, de preparar una carpeta, de preparar toda la información que a veces te solicita un encuentro, un festival. Y ahí es donde muchas veces se caen, y ahí es donde uno dice, ¿por qué siempre los mismos? Otra vez ellos. A mí me pasó cuando empezaba a hacer teatro. A mí me pasó cuando estábamos en otros ejercicios. Y una vez entendí que siempre iban ellos porque ellos tenían todo tan bien resuelto que les tocaba a ellos. Y no era problema de quienes eran jurado, ni de la convocatoria, sino del resto de compañeros que no tenían la documentación. Entonces, ahí sí también hacer un ejercicio nuestro a nivel organizativo, a nivel de preparación de toda nuestra documentación para el efecto. Y bueno, hablo mucho, así que voy a callar. Sí. Y antes de terminar, solo quiero quedarnos con una idea que también nos rondó en algunas ocasiones, y cuando hicimos los primeros Quito Tiene Teatro surgieron. ¿Qué evaluamos? ¿Una obra artística o la trayectoria del artista? ¿O la fama o el impacto de la persona que aparece detrás de la obra? Yo creo que ahí hay que tener mucha claridad, porque si hacemos una convocatoria para evaluar obras escénicas, debemos abocarnos a eso. Es la obra, porque sí podemos encontrarnos con genialidades de personas que apenas están iniciando su carrera y puedan hacer cosas espectaculares. Y en otras ocasiones, por la trayectoria, tener que elegir a alguien no creo que es justo, ¿no? Entonces, sí, dedicarnos a seleccionar obras artísticas, que es el propósito en este caso, como ha sido en otras convocatorias, ¿no? Gracias. ¿Hablo con esto o sin esto? Porque de ahí voy a… Sí, luego le echan alcohol. Bueno, tomando igual lo que decía Marcelo, también para nosotros fue, creo que un proceso de constante reflexión alrededor de por qué hemos seleccionado lo que seleccionamos, también delimitados ya bajo una línea específica que nos entrega la Fundación. Entonces voy a empezar por la parte de las prácticas institucionales. Una de las preguntas que nos enviaron es justo cómo mejorar, cómo podríamos plantear esto. La que a todos sabemos, nos encanta siempre, es la transparencia, ¿no es cierto? Y creo que sí es un proceso transparente que incluso los curadores sean elegidos a través de convocatoria. También creo que aporta relativamente a la transparencia que seamos 3 y no 2, como el número impar, hace que también la reflexión, cosas un poco tal vez que pueden sonar banales o simples, pero creo que tal vez sí aportan a cómo se van dando las elecciones. Y otra cosa que también creo que es importante es que cuando hacemos una selección de obras, justamente cambia muchísimo el objetivo.
Uno de los objetivos para la Fundación, es también mostrar el panorama escénico nacional, actual, que es sumamente amplio, como dijo Marcelo, pero y también implica ese riesgo y ese conflicto a veces de qué es lo que es representativo, qué es lo que es mejor en calidad, qué es lo que realmente está hablando de las problemáticas actuales, qué grupos han sostenido su práctica. Surgen muchas preguntas alrededor de cómo hacer esa selección de este panorama. Y creo que es importante también entender esa diferenciación entre una selección que busca esa mirada y una selección que busca, en que no es este caso, una línea narrativa, por ejemplo. Si yo con mi festival lo que quiero hacer es hablar hoy sobre migración, claramente tendré una línea narrativa que limita qué tipo de obras van a entrar. Y creo que ¿por qué no se hace eso aquí? Creo que lo entiendo o lo entendería así, es porque justamente creo que para hacer esa delimitación requeriríamos de un ecosistema muchísimo más amplio que nos permita delimitar la selección de obras bajo una temática específica, que se podría, sí, pero entendiendo esta diferenciación creo que es algo importante. Entonces, una es que esta selección no se hizo, ¿no es cierto?, bajo esta línea temática específica de vamos a hablar específicamente sobre la crisis carcelaria o lo que sea, sino que más bien es eso, cuál es el panorama escénico nacional, y justamente estos criterios tuvieron que ver muchísimo con esa diversidad. Teníamos que pensar en que ese panorama diverso incluye trabajos de calle, trabajos contemporáneos, trabajos infantiles, trabajos más clásicos, trabajos de investigación escénica, trabajos de danza, de circo, y lograr todo eso en una selección de 8 piezas dentro de, ¿cuántas postulantes tuvimos? 140, creo, más o menos, 140, 170, voy a redondearlo por ahí. Entonces también es otra de las complejidades de ser curadores, pero asumimos la responsabilidad y asumimos también nuestras decisiones de por qué seleccionamos esa diversidad de piezas que ustedes están viendo en la muestra nacional. Y esa diversidad de piezas responde por un lado a esto, la diversidad de lenguajes que debíamos acoger. Luego también la diversidad tal vez incluso de temáticas, que también creíamos que eran importantes dentro de toda esa selección. También lo que decía Marcelo, ¿a qué públicos? ¿Cómo atendemos, por un lado, al público diverso que asiste a la fiesta escénica y también al público de los creadores? Porque son otro de las audiencias a la que debíamos pensar. ¿Cómo le hacemos justicia? ¿Cómo le hacemos que realmente la selección sí evidencie todo, de todos los creadores que además seguramente conocemos, que sabemos de su trabajo, y tomar también esa distancia de cómo puedo yo seleccionar justamente esta pieza, este trabajo, fuera de si le conozco, si ensaya 10 veces a la semana o si ensaya una, porque a la final eso no lo sabemos. Digamos que ese criterio de calidad no está en el papel, no está en el dossier. Yo no puedo juzgar a una compañía como buena o mala por la cantidad de ensayos o porque tiene 10 años, justamente como dijeron. Pero están estos criterios específicos de la obra, que igual están en las bases, o sea, todos los podemos ver, eso no voy a ahondar por ahí. Entonces, eso solo como para entender digamos, la complejidad de esta selección y hacia dónde fue enfocada dentro de todas estas prácticas, de esta diversidad de grupos. Y ahí creo que fue también importante entender la diversidad curatorial, creo que a nivel de personas. ¿Por qué? Porque primero de género, creo que sí es importante mencionar que sí es otra mirada cuando hablamos desde la dirección masculina, femenina, los procesos de producción incluso, de los cuales venimos cualquiera de nosotros que fuimos parte de la curaduría. También creo que hay una mirada diversa en que tuvimos esta persona que mira las obras desde una mirada completamente ajena, que fue Jaidi de Colombia, que permitió realmente que miremos la selección también fuera de ciertos afectos que a veces nos podrían jugar a los que conocemos aquí. También creo que hay una mirada territorial y generacional, porque inevitablemente yo vengo de 7 años de trabajar en la periferia,
Marcelo ahora está en la periferia y creo que es generacional también esta mirada porque todos creo que venimos de generaciones diferentes. Él es el más joven. Entonces, eso también creo que aporta a una curaduría un poco acertada, porque esas miradas diversas se ven en los diferentes perfiles y también en las miradas de lo que estos perfiles pueden traer. Entonces, bueno, luego para ir diciendo cómo estas prácticas pueden mejorar, algo que siempre surge incluso cuando construimos la hoja de convocatoria, de cómo dividimos, por ejemplo, el grupo de 3 personas gana tanto, el grupo de 5 a 10, de 10 a 15. Creo que esa es una diferenciación muy válida, pero se me ocurre que tal vez que se implica un trabajo adicional, obviamente, para las instituciones, es hacer una mesa de trabajo de realmente cuáles deberían ser nuestras tarifas. ¿Cuál es una tarifa digna para un grupo de un unísono, un monólogo? ¿Cuáles serían las tarifas dignas? Y tal vez incluso plantearnos la realidad del escenario ideal, porque pasa, que lo estamos viviendo ahora, que hay un escenario ideal cuando tienes fondos, recursos, y luego ¿qué pasa cuando no hay esos fondos? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a participar de una convocatoria que ya no te paga 1.500 por función, sino 300? Porque suele ser así de abismal la diferencia. Entonces sí creo que va a ser importante que justo para que el sector se articule, crear un tarifario mínimo para las convocatorias, entendiendo la diferenciación de los recursos, porque no es lo mismo programar para Quito Tiene Teatro y la cantidad de recursos que tiene, no es lo mismo programar una sala independiente versus una institución con más recursos, y entender esa diferencia. Y creo que por ahí estaría importante hacer esta mesa de trabajo para este tarifario. Y que este tarifario también debería incluir cuáles son las condiciones dignas. No solo, claro, el Teatro Sucre nos da unas condiciones ya dignas por su infraestructura. ¿Qué pasa en otros casos? ¿Cómo sería? ¿Qué implica esa dignidad de la puesta en escena y del trabajo del artista? Entonces creo que eso no lo hemos hecho, no existe. Hay unas intuiciones que tenemos, y los que hemos participado en varias convocatorias, tanto en la creación como postulando, sabemos que hay una diversidad tremenda en los pagos. Y a veces uno dice, bueno, y peor, cuando te preguntan desde no solo la institución, sino a veces tal vez de lo independiente, dentro de la precariedad, ¿estás dispuesto a hacer tu obra aquí? También saber decir que no, porque la obra se perjudica, porque la obra se daña, porque necesito ciertas condiciones, como lograr esas condiciones dignas dentro de las convocatorias y entender que la convocatoria justo no es solo una herramienta de selección, o sea, no solo nos sirve para seleccionar este sí y este no, sino que justamente debería dialogar con el territorio y las urgencias. Y aquí tal vez me voy a saltar un poquito para lanzar una reflexión que tal vez no tiene nada que ver con la fiesta escénica, pero creo que parte de estas urgencias habla de justo los concursos del IFAIC, que seguramente hablarán los demás que vienen en la segunda parte. Pero parte para mí de estas urgencias es que deberíamos repensar las propuestas de gran formato dentro de nuestro contexto. Destinar $100,000 a solamente 2 obras cuando nuestro contexto actual tiene una urgencia de producir otro tipo de obras, otro tipo de modos de producción, sí estaría bueno reflexionar, porque sabemos que las obras de gran formato no tienen mucha capacidad de circulación. Incluso tal vez ni siquiera entrarían en la fiesta escénica o el Festival de Loja, que son los grandes escenarios, no van a poder financiar cosas así para circulación. Entonces ahí es donde también, como decía Marcelo, la convocatoria debe adaptarse a su territorio y a sus urgencias. Y entonces entender esa diferencia. ¿Cuál es mi territorio? Estoy en un barrio, estoy en una institución que trata de cubrir a nivel nacional, incluso que es una institución que pertenece a Quito, pero se ha ampliado a una cobertura nacional. Entonces, eso por un lado. Otra cosa que, hablando de las cuestiones de las prácticas de curaduría, siempre creo que hay una diferencia entre el curador y el creador. En nuestro caso, creo que sí es importante que el curador tenga algo de relación con la práctica, porque si no tienes relación con la práctica, no entiendes los modos de producir.
Pero siempre me pregunto cómo en las prácticas visuales, por ejemplo, el curador más bien es alguien completamente externo, hace pero conoce, mira muchas obras, es historiador, es académico. No sé si esa figura, y tal vez no es la única que nos sirve a nosotros, porque tampoco ese nivel de especialidad creo que no estamos ahí. Nuestra cadena de valor está muy en la creación y todavía nos falta todo lo demás en la cadena de valor. Nos falta que haya más productores, que haya más gestores, que haya diversas personas, y dentro de esa cadena de valor están los curadores. Que ojalá, diría más adelante, si estemos en esa posibilidad de que haya esa especialidad, pero creo que ahorita no. Ahorita no estamos en el lugar de el especialista en curaduría, sino que realmente justo toca ver perfiles que tengan algo de ámbito académico, algo de práctica, algo de experiencia en programación. Y hay un criterio que siempre decíamos: ¿cómo sabes que alguien ve muchas obras? ¿Cómo mides que es buen curador? ¿Porque le has visto en toda la fiesta escénica o porque le has visto en el teatro muchas veces? Esa es bien subjetiva. Entonces, ¿cómo medimos su experiencia al mirar o a la final su conocimiento del medio? No lo podemos medir subjetivamente, entonces vamos a tener que caer en las cuestiones más académicas. ¿Cuántos textos tiene escritos? Que habla de que tiene una posibilidad de reflexión, tal vez sí, tal vez no, pero a la final no podemos caer en eso de, a veces hay estas reflexiones de ¿cómo es curador si nunca va al teatro? No le veo nunca. Entonces, pero tal vez sí es algo bueno de pensar, pero no podemos medirlo tan fuera de lo subjetivo. Y otra cosa que también nos pasa siempre, tal vez cuando estamos desde la mirada curatorial o de selección, es que las guías o las rúbricas justamente a veces no pueden ser medidas solo matemáticamente. A veces no puedo mirar la rúbrica solo con que me dijo que esto es 15/15 y tengo que ver la coherencia, pero veo toda la propuesta de postulaciones y digo, no sé si esto tal vez pasa cuando eres profesor, ¿no es cierto? De que tienes el mejor estudiante y tienes el peor, por decir así. Y empezaste a calificar al intermedio y el intermedio tenía 10/10, pero luego te encontraste con el mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes que modificar un poquito la rúbrica y decir, bueno, al intermedio le voy a subir un poco porque el mejor está en sobre 20. Y entonces sí me explico con este ejemplo, que a veces esta cosa muy matemática que sí nos ayuda para diferenciar y hacer la escala de quién tuvo 80/100, quién tuvo 90, también se ve modificada por toda la diversidad de las postulaciones, todo lo que aplica, y ahí es donde nos volvemos relativamente flexibles en que solamente al final de ver todas las propuestas yo puedo decir, ahí tengo un panorama más claro de lo que acabo de mirar y de lo que era 10/10, capaz ahora es 8, lo que era 8 ahora será 10, porque empiezo a ver esa mirada de todo el conjunto justamente. Y decíamos a veces, bueno, y de todo el conjunto, ¿cómo seleccionar aquellos del conjunto? Que también es difícil a veces decir que me gustaría que estén 5 más, pero nos da para 8. Y toca hacer ese ejercicio de recalificación también. Y solo para cerrar, también quería decir que para mí hay algo de cómo veo a la selección actual, tal vez, que hay una cosa que inevitablemente, tal vez sin pensar, se da una especie de narrativa, porque como saben no es una curaduría hecha para una narrativa específica, sino para mostrar el panorama. Creo que nos muestra un panorama de lo que están hablando nuestros creadores ahora. Quienes vieron ayer El conejo de Schrödinger, creo que vieron mucha ternura. Entonces, claramente hay algo de ternura en la necesidad de nuestros creadores. Mañana estará Ofrenda de Susana Reyes, es hoy. Creo que nos habla del ritual. Otras piezas que creo que tienen que ver con reflexión, trayectoria y territorio, que es Antígona de La Trinchera, En la calle de Sandra Gómez, que nos hablan justo de procesos que se hacen en periferia, procesos que
también hablan de una trayectoria de mucho tiempo en el caso de la trinchera, y reflexiones en el caso de la calle, del espacio público, Antígona, de cómo estamos usando una pieza clásica, convencional, hablada desde aquí, situada desde una mirada incluso costeña, digamos. Vamos a pensar de estos modos de mirar. Creo que está también la innovación en nuestros creadores. Vamos a ver como Un Vacío, que es una obra que está mezclando mucha innovación en danza. Tenemos también, bueno, no muchas, pero al menos dos de las piezas que están en la muestra nacional, que son de la parte de las infancias. Entonces tenemos creadores que están haciendo obras para las infancias, y por ahí inevitablemente creo que sí, ojalá hayamos logrado mostrar el panorama de lo que se está creando, y que es muy pequeñito. Como sabemos, no podemos abarcar a todos los creadores, pero creo que inevitablemente sí se da una curaduría que trata de tomar todos estos elementos, tanto de la diversidad estética, la diversidad de disciplinas, el territorio, que es un montón para seleccionar en solamente 8 obras. Eso, muchas gracias. Bueno, capaz si me escucha, ¿no es cierto? Hasta que busque la desinfección. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Creo que siempre este tema también de la discrecionalidad, hay gente que exige saber por qué fue o no fue elegida, y esto es interesante que también lo pensemos, es decir, hasta qué punto los artistas también requieren una retroalimentación, necesitan entender cuáles fueron esos procesos, y a veces también ahí nos podemos hacer esa pregunta de si es o no, digamos, necesario y válido que esa retroalimentación se dé. Creo que ese tipo de cosas son importantes y también nos convocan, y en ese sentido escucharles creo que es una primera forma de entender cómo fue este ejercicio de curaduría en esta muestra nacional. Efectivamente es un panorama súper heterogéneo el del teatro ecuatoriano, y este es un festival que intenta eso. La rúbrica se ha ido modificando en los últimos años porque lanzar líneas curatoriales es un ejercicio que tiene que estar muy situado. Lanzar líneas curatoriales específicas o quizás que intentan de alguna manera alinearse con un entorno regional, que es el que en cambio muestra la programación internacional, es complejo porque son escenarios distintos de creación. Entonces sí se han ido modificando las rúbricas en ese sentido, intentando hacerle justicia precisamente y dar cuenta de lo que estamos produciendo acá desde un criterio de diversidad. Creo que no creo que tenemos el tiempo para compartir esa rúbrica que nosotros manejamos, pero en tal caso sí decirles que efectivamente lo que los curadores hacen es ajustarse a unos criterios de selección que se han desarrollado y que hemos desarrollado acá. Y aquí sí quiero también reconocer el aprendizaje institucional y reconocer el valor de un aprendizaje, de una inteligencia institucional que ya existe y que muchas veces no se valora y no se reconoce. Aquí hay gente haciendo procesos de selección, llevando a cabo procesos de festivales durante 20 años. Entonces, ahí sí creo que también se tienen que validar trayectorias de instituciones que están dedicadas a este ejercicio, y que obviamente tienen la necesidad de mejorarse, pero que sí responden a una práctica, a una experiencia y a una trayectoria. En ese sentido, también esos criterios de selección dan cuenta de esos procesos históricos de aprendizaje con respecto a las convocatorias. En este segundo, yo estoy tomando nota porque sí vamos a hacer un ejercicio de sistematización y sí vamos a hacer un documento que recoja todas estas apreciaciones en función de aplicarlas en la medida de su posibilidad, o por lo menos paulatinamente. Creo que se han dicho ya cosas muy importantes con respecto a mesas técnicas de trabajo que se podían impulsar desde la Fundación para la próxima muestra escénica, mesas, también pensar en cómo están funcionando los gremios, en cuáles son las asociaciones, en si ese es o no conveniente, pero por lo menos plantearnos capaz en esas mesas de trabajo unos debates ya más concretos para tomar unas líneas e ya impulsarlas y plantearlas desde la próxima selección. Ahora quiero dar paso a la segunda parte de esta jornada. Muchas gracias a Gabriela y Marcelo.
En esta segunda parte vamos a tener a 4 invitados. Voy a leer brevemente también sus biografías. Son artistas que creemos que son igualmente así, o actores, digamos, también del medio y de la gestión, de la producción artístico-cultural, que creo que sus voces también son relevantes para ser tomadas en cuenta en este proceso de aprendizaje. Roberto Sánchez es artista escénico y escritor. Su carrera abarca áreas como la actuación, dirección, experimentación en artes escénicas, las dramaturgias y la producción escénica. Tiene experiencia en administración pública y en administración, generación y ejecución de proyectos artísticos independientes. Su trayectoria está vinculada al Teatro Ojo de Agua como grupo generador de lenguajes, propuestas y estéticas. Desde ahí ha sido parte de la creación de festivales internacionales y ha participado en otros tantos, dirigiendo y programando en varios festivales internacionales vinculados a lo escénico. Muchas gracias, Roberto. Tenemos a Tania Sánchez, que es mamá de 3, actriz y productora de Círculo Artes Escénicas, activista por los derechos culturales, 20 años de experiencia en procesos escénicos dentro y fuera del escenario en el circuito público, privado y comunitario. Pablo Roldán es un artista transdisciplinario con estudios de licenciatura en artes, mención actuación otorgado por la Universidad Central del Ecuador. Ha desarrollado un máster en lenguajes combinados en la Universidad de las Artes de Argentina y trabaja en el cruce y vino con su barra. Ha desarrollado un máster de lenguajes combinados en la Universidad de las Artes Argentina. Trabaja en el cruce de lenguajes escénicos. Desde el 2007, año en el que funda Zona Bastarda, colectivo paradigmático del teatro experimental e independiente ecuatoriano, hasta la fecha se ha destacado en sus actividades como director teatral, performer, actor, artista visual y docente. Sus espectáculos, óperas, performances, instalaciones e intervenciones urbanas han sido presentadas en los principales escenarios, festivales y ciudades de Argentina, Ecuador, Colombia, Alemania, Perú, Bélgica, Estados Unidos, Paraguay. Su poética intenta confrontar con las categorías poéticas establecidas, hibridando las disciplinas de manera que sus creaciones no puedan ser sometidas a ninguna definición precisa. Y tenemos a Genoveva Mora. Genoveva estudia danza en el Conservatorio de Música José María Rodríguez, luego ingresa a la universidad, primero en la Universidad Anáhuac de México, con un diplomado en Historia Contemporánea y Literatura Moderna. De regreso a Ecuador estudia en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde obtiene su licenciatura en Lengua y Literatura. Más tarde vendrá el doctorado de Literatura, del cual egresa en el año 2000. Simultáneamente opta por maestría en Estudios de la Cultura en la Universidad de la SUAY. En el 2004 funda la revista de artes escénicas El Apuntador, que la dirige desde su inicio hasta la fecha. Ha colaborado en distintas publicaciones dentro y fuera del Ecuador, igualmente como jurado en diversos eventos relacionados a las artes escénicas, así también como gestora del primer encuentro a nivel teórico y práctico en el ámbito de la danza contemporánea, Diálogos con la Danza 2009 y 2010. Se ha desempeñado como profesora de literatura en algunas instituciones educativas de nivel medio y superior, hasta el 2026, momento en que decide dedicarse a tiempo completo a la investigación en danza y teatro. Muchísimas gracias. Les voy a recordar que tienen 15 minutos para su participación. Hemos planteado básicamente solo son 3 preguntas que les hemos planteado en la invitación. Les voy a compartir esas preguntas para luego pasar a escucharles. Algunas de las preguntas son ¿cómo mejorar las prácticas institucionales en convocatorias públicas, en este caso dirigidas específicamente a las artes escénicas? ¿Qué criterios deben considerarse para seleccionar a los jurados, curadores encargados de evaluar propuestas en artes escénicas? ¿Y qué criterios deben considerarse para elaborar las rúbricas de calificación en el campo? Bueno, adelante y muchísimas gracias. Aquí me tienen confundido, porque me dijeron que haga de moderadora, pero bueno, ahí puedo dar mi opinión entonces. Pero quizá me parece que es más importante que aquí los que tienen más experiencia en procesos de festivales como Roberto, Pablo, Tania, empiecen y yo hago un poco de abogado del diablo. Bueno, me tocó. Buenas tardes a todas y a todos.
A ver, yo quiero primero situar un poco la mirada que voy a dar y un poco todas las digresiones que les voy a ofrecer, porque a mí me parece bien interesante en ese tipo de encuentros, más que tratar de ser preciso, me interesa ser muy impreciso, porque me interesa mucho más incitar que citar, ¿no? En ese sentido, digamos que me interesa poner sobre la mesa lo que puedo ver desde la necesidad y desde la experiencia, porque me ha tocado estar en todos lados, ¿no? En la administración pública, me tocó dirigir el Festival de Loja, estuve también al frente del Quito Tiene Teatro, de un proceso posterior del Quito Tiene Teatro, porque he tenido una evolución, espero que pueda tener otro. Me ha tocado participar en festivales pues, con mi grupo, con mi trabajo, ¿no? Y en un momento determinado me ha sido más fácil participar en festivales no tan conocidos, no tan regionales como los que digamos que son a los que todos aspiramos. Sí, me ha sido más fácil llegar, por ejemplo, a Marruecos que moverme por Colombia y Argentina, por decir una cosa. Por miles de razones, ¿no? Entonces, y también he participado en otros procesos de festivales como programador y me ha tocado también estar como programador y como invitado y programador en festivales latinoamericanos o festivales internacionales de todo tamaño, pequeño, grande y mediano calado, por decirlo así. Entonces, lo primero que me parece a mí como interesante es que si piensas primero en cómo mejorar las prácticas institucionales, yo diría que lo que necesitamos son instituciones. Entonces, de principio, eso me parece muy complejo de pensar en un país sin instituciones o sin muchas instituciones, y en donde además la institucionalidad está siendo torpedeada y está siendo desmontada, ¿no es cierto? Donde ha sido atacada permanentemente y mucho más en un periodo cercano. Es decir, no es que nunca pasó, pero en este periodo cercano ha sido atacada de una manera sistemática y de muchas formas además, ¿no es cierto? No solamente a nivel de cómo acceder, ¿sí?, sino a nivel del ejercicio mismo. Acabo de tener una experiencia, pues lo voy a contar. Respecto a esta herramienta del 150%, tenías unas herramientas X o Y. De repente metimos una propuesta y las herramientas ya cambiaron completamente. Emitieron otro acuerdo ministerial, entiendo, y en el que las condiciones de acceso se complican de manera significativa, para empezar, ¿no? Sin, creo yo, dialogar o pensar en cuáles son las condiciones de producción y cuáles son las condiciones de supervivencia que tiene la gente que está haciendo artes y que está haciendo y es parte de los sectores independientes. Y es muy importante también definir lo independiente, porque a veces parece que es una relación un poco perversa, porque somos independientes pero somos dependientes de presupuestos, de arquitectura financiera, y a mí me interesa siempre pensar que lo independiente tiene que ver con la independencia de discursos. Es decir, no importa si tú puedes acceder o tienes la capacidad de acceder a presupuestos públicos, eso no te hace dependiente de ninguna manera, porque a menos que, por supuesto, tus lenguajes lo sean. Esa es una discusión que tenemos que tener. No me parece que lo que está en la calle sea necesariamente popular, ni lo que está en el escenario más exclusivo sea necesariamente de élite. No son así las cosas para mí. Creo que a veces lo que está en la calle es de élite y a veces lo que está en el otro escenario, en el que van dos personas y a lo mejor es significativamente poderoso, puede ser, gracias, mucho más popular, en la medida en que sea capaz de debatir con las verdades de su tiempo, de degenerar algunos establecimientos que se toman como verdades absolutas. Eso de principio. Entonces, ¿con qué institucionalidad contamos? Es lo primero que habría que pensar. En segundo lugar, porque además esta institucionalidad creo que es la que es capaz en un momento determinado de generar una sistematicidad y una, no sé si decirles en realidad, pero digamos unos referentes que nos permitan también destruirlos. Es decir, si no existe una referencialidad, es difícil ser alternativo o alterno a esa referencialidad inexistente. Y esta es una pregunta que me he hecho, que nos hemos hecho, digo, generacionalmente muchos años, ¿no? ¿Cómo respecto a esto? ¿Quién canoniza cuando tienes, digamos, poca publicación, poca crítica? No digo que no haya, ni que no sea, ni es un juicio de valor, solo digo que hay poco, debería haber mucho más.
poca publicación, poca crítica, pocas voces, poca investigación, poco registro, poquísima relación, por ejemplo, o interés desde la academia, ¿sí? Insisto, no digo que no haya, pero históricamente se ha movido un poco así. De manera que en un momento determinado es como complejo pensar lo que es, insisto, aquello contra lo que debes moverte, ¿no? A nivel de lenguajes me refiero. Sin embargo, pienso que ha ido mejorando muchísimo a partir de también de la creación de una institucionalidad, la forma en la que se ha ido convocando y se han ido generando estos espacios de generación de festivales, ¿no? Para hablar específicamente de festivales. Había un festival que se llamaba el FITEQ, ustedes recordarán, alguna gente, que era un festival poderoso, era un festival en muchos sentidos muy bacán, pero que no tenía justamente más que sus propios referentes. Y en un momento determinado de ese festival nosotros participamos 3 veces, una vez por convocatoria directa, otras 2 veces por selección, y las 3 veces era tremendamente frustrante la forma de participación, porque, digamos, el trabajo nacional se presentaba el lunes a las 4 de la tarde en quién sabe dónde, y el trabajo internacional se presentaba pues como estrella. Obvio, es gente que viene de afuera, por supuesto, no digo que no, pero había una diferencia enorme en la arquitectura de presupuestos. ¿A dónde va el presupuesto? ¿No es cierto? Entonces, me acuerdo que fue famoso un caso de que venía un gran maestro y pues tuvo en un contexto como el ecuatoriano una conferencia de $40.000, ¿no es cierto? Que fue como, Dios mío, ¿cómo es esto posible? ¿No? Cuando toda la gente, digamos, que tenía que pelearse por los afiches frente a la institucionalidad de ese momento. Entonces, bueno, han cambiado muchas cosas en ese sentido. Y digamos que para mí un festival tiene que ser un punto de llegada, ¿no es cierto? Eso es parte del anecdotario nacional. Un punto de llegada que no solamente implique llegar al evento con la convocatoria y con los espectáculos que se han seleccionado, sino que me parece que hay un trabajo previo que, sobre todo cuando hablamos de instituciones públicas, tiene que hacerse, y que me parece que el Teatro Sucre ahora lo está haciendo. Es decir, la fiesta escénica para mí no empezó con esto, empezó con todos los procesos, con todas las formas de ocupar los espacios, con todas las formas de ocupar los escenarios, con todas las convocatorias abiertas, las convocatorias públicas, y luego con todo lo que ha sido capaz de generar a nivel de diálogos y encuentros, que creo que eso es un festival. Porque creo que los festivales han servido como forma, sobre todo para sostener el ecosistema creativo, como forma no solamente de sistematización, de teorización, de encuentro, de intercambio de saberes, de intereses, de conocimiento y de generación de herramientas, como en este momento, por ejemplo, que podríamos discutir cómo generar mejores herramientas para la convocatoria. Y ahí tengo que contarles, perdón, la autorreferencialidad, qué es lo que se hizo, porque digo, si partes de la necesidad y la experiencia, digamos, como yo soñaba un festival, se hizo en Loja, ¿no es cierto? Para la convocatoria de jurados, lo que se hizo fue hacer un comité que convocó a expertos y expertas desde la academia, que era un jurado. El segundo jurado salió de propuestas que se les pidió directamente a los gremios de artes escénicas y a las personas que estaban organizadas en ese momento. Gremios más, gremios menos. Es decir, porque claro, hay un montón de gente también que no estaba organizada en un gremio y que después decía, y bueno, nuestra voz, ¿dónde está? Pero es complejo ir de casa en casa. Tienes que acudir a donde está, digamos, algo tangible con lo que te puedas mover y que pueda servir además de contrapeso y de diálogo, en este caso, con el Estado, ¿no es cierto? Que creo que el sector independiente es el que establece este contrapeso y ese diálogo, o que debería ser el que establece el contrapeso y el diálogo. Y el tercer jurado que en ese tiempo se dio era seleccionado por perfil y se abrió una convocatoria abierta a personas que quieran ser parte de un comité curatorial. Se seleccionaron los espectáculos de acuerdo ahí sí a una línea narrativa, porque en este momento digamos que había... según mi entendimiento, la necesidad primero de profesionalizar la ciudad de Loja. Se inauguró la escuela del festival, que es una propuesta que hasta ahora está vigente, que es esta posibilidad de generar un montón de actividades formativas, no solo para profesionales, sino para también dialogar con la gente, los públicos. Y en ese sentido siempre me he preguntado cómo curar para los públicos sin ser un policía de públicos, no decir, bueno, para este sector, este espectáculo.
Digo yo, ¿por qué este sector no puede adquirir este otro espectáculo, más allá que en un momento determinado a lo mejor parezca que no? Digo, ¿cómo determinamos que el público popular, o que llamamos popular, no le interese la gaviota de Chekhov? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué estigmatizamos de esa manera? ¿No? Claro, hay otras experiencias un poco amargas, que has entrado con el trabajo mega experimental en el Entepola de Guayaquil y te le sacan con cáscaras de naranjas. Sí, pero me parece que no es, que si de toda esa gente que digamos que en un momento determinado sucedió eso, pero hubo dos que no, tienes un público que se va formando de otra manera, y no digo que se vaya educando, formando en la medida en que tiene acceso a todos los lenguajes posibles, y luego escogerá o no, qué es lo que le interesa más o menos. Pero me parece que no es un limitante el sector donde estás. Más bien creo que los festivales tienen que generar ese acceso a lenguajes que no necesariamente uno cree que son para ciertos sectores. Creo que eso no es así. Más bien creo, insisto, que hay que generar vías de acceso. Las vías de acceso que ahora ha generado la fiesta escénica me parecen maravillosas. Y no solo la fiesta escénica, es decir, hay otros festivales también, pero digamos que la práctica institucional de alguna forma logró ordenar las formas de convocatoria y especializar ciertos festivales, ¿no es cierto? Tienes festivales institucionales de gran calado, pero también tienes el festival a cielo abierto, el festival Entepola, el festival que hacen los grupos independientes y que son festivales que se hacen de danza a cielo abierto específica en un momento determinado, y que digamos que eso fue institucionalmente los fondos concursables los que han logrado sostener, con sus fallas o no. Y insisto, también habría que seguir debatiendo esas fallas, ¿no es cierto? Sigo pensando que el festival, insisto, es un espacio de teorización, de sistematización, de crítica y de memoria sobre todo, ¿sí? Porque trabajamos muy solos y muy solas y es difícil encontrarse en la cotidianidad. Y en ese sentido creo que es complejo también para un festival tratar de ser inclusivo. Me parece que no es el caso, no es el tema, porque finalmente un festival a lo que va es a seleccionar y a poner lo que en su criterio es lo mejor que puedes ofrecer, tanto para generar circulación, para generar trabajo, ¿no es cierto?, para la gente que hace artes escénicas, pero también para validar, digamos, es inevitable que en la relación con lo institucional tu trabajo sea validado. ¿No? No quiere decir que antes no, pero necesariamente se establece una validación que me parece que es importante también. Entonces, creo que, como decía antes, es un punto de llegada porque necesitas generar una infraestructura anterior, procesos de circulación, no solamente el evento en sí mismo, ¿no? Entonces, y en relación a las rúbricas, sí, creería que es muy importante establecer rúbricas dialógicas, ¿no?, que no sirvan solamente como un sistema de clasificación puntuada, ¿sí?, y que además, insisto, consideren las diversidades de lo creativo y de las formas de producción, que sean coherentes con las formas de producción, que puedan validarlas y que puedan impulsarlas. Es muy raro a veces que en los fondos concursables para una convocatoria, perdón que me pase a esto, para una convocatoria en la que se seleccionan procesos creativos o procesos de producción escénica, uno de los rubros principales sea viabilidad financiera. O sea, ¿cómo? ¿Cómo la viabilidad financiera en un proceso creativo? No quiero decir con esto que no sea importante, pero no me parece lo más importante. Y sin embargo suele ser uno de los puntos principales por los que a veces uno queda fuera o no de ciertos concursos, ¿no es cierto? Y en ese sentido todo el mundo tiene derecho a reclamar su espacio, pero también hay una negociación que hay que hacer desde lo independiente y desde también el trabajo artístico. Pensaba entonces en lo dialógico, en que no sea solamente, y en eso coincido con lo que dijiste, Gabriela, una curaduría colectiva, ¿no es cierto?, que de alguna forma pueda discutir y pueda generar formas de llegada. E insisto en esto, creo que los festivales son sobre todo vías de llegada y plataformas de lanzamiento al mismo tiempo. Digamos, tienes una primera parte que es una vía de llegada y una segunda que es una plataforma de lanzamiento, para lograr
estos encuentros. Sin este encuentro colectivo, voy a cerrar un poco poniendo algunos puntos, ¿no? Que ya los dije. Es cómo dialogar con el ecosistema creativo, cómo sostenerlo, no solamente en el festival, digamos, pensando en las cuestiones públicas. Y para bien y para mal, hasta ahora no he visto ningún festival que se sostenga solamente desde lo privado, no hay. Si hay alguno, pues contarán. No, yo no lo he visto, no lo sé, con todo lo que eso implica. Entonces, pensar en que no solamente hay una lógica evaluadora, una lógica de control, sino una lógica de diálogo colectivo y diálogo institucional también. Bueno, eso es un poco lo que puedo ofrecer en este momento. Luego pues, veamos si debatimos o algo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos, compañeros, compañeras. Yo soy Tania, muchos de ustedes ya me conocen, soy trabajadora independiente de las artes escénicas y un poquito es ese marco como desde el trabajo. Yo con mi pareja Matías Belmar dirigimos una compañía hace 20 años que se dedica casi exclusivamente a la circulación de nuestras obras, entonces ese es el marco que les traigo como del trabajo constante de estar en la práctica de las convocatorias y de la presentación y de la circulación, ¿sí? Entonces, bueno, también saben que he militado por algunos espacios, nunca he sido autoridad de nada efectivamente, ni funcionaria, pero he estado también siendo parte del directorio de instituciones públicas que han trabajado en este marco de las convocatorias. Hice parte también del Consejo Consultivo de Artes Escénicas el año pasado que organizó el Ministerio, entonces vengo a devolver esas experiencias. Lo primero que quería poner en la mesa es este tema como de la democratización, ¿no? Que es como el gran tema o la gran palabra con la que la institución pública pretende zanjar las inquietudes, ¿no? Siempre es como se arma un poquito el alboroto, ¿no es cierto?, de por qué yo no quedé, por qué sí quedé, pero bueno, es que esto es democrático. Aquí la democratización parece que se zanjó, con el democratizamos, check, ya hicimos todo, pero detrás de eso pienso que sí debemos entrar en una conversación más profunda que es democratizamos cómo, para qué, para quiénes, precisamente ese es el debate, esos son los famosos criterios, ¿no? Y entonces yo agradezco mucho que Gabriel abra este espacio porque lo abre a partir de unas críticas que se le hizo a ella, ¿no? Y eso habla muy bien de un espíritu de diálogo con el sector, que es algo que nosotros hemos reclamado por mucho tiempo, ¿no? Como las instituciones no se dejan permear por una práctica real y entonces esto es bien importante. Y una de las cosas sobre las que yo le hablaba a Gabriela en mi crítica era a qué objetivo institucional se anclan los criterios de las convocatorias, porque nosotros vivimos en un medio donde la discrecionalidad permea todo, incluso la convocatoria, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que ahora la prioridad, por decir ahora, ¿no?, la convocatoria es propuestas situadas en lo contemporáneo. Creo que la mayoría de los que estamos aquí nos gusta, aplaudimos, estamos de acuerdo, pero mañana viene otra autoridad para la que el objetivo institucional es, no sé, la danza de los territorios ancestrales. Y así vamos cambiando de objetivos institucionales conforme pasan los años y las autoridades. Y entonces yo sí creo que es importante que las instituciones puedan anclarse como un árbol técnico, ¿sabes?, donde puedan tener ahí algo, no sé si es la palabra, pero blindado, que nos permita a nosotros saber que estamos desarrollando unos objetivos que no dependen del gusto personal de quien se sienta al frente. Aunque entiendo que en esta institución particularmente eso es complejo porque en el mismo cargo convive la dirección artística y la dirección ejecutiva. Entonces eso es algo que también debemos pensar a nivel de las instituciones, son cargos que tienen que ser distintos porque de repente la misión ejecutiva tiene que tener una visión más ligada a lo productivo, a cómo debe funcionar esto en relación a los públicos, etcétera. La administración pública, la administración artística es otra cosa, pero en esta institución están las dos cosas juntas, ¿no es cierto? Entonces, esto era lo primero que yo me ponía a pensar, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿cuál es la misión que tiene esta institución en lo macro, ¿no? Esta institución preserva infraestructura física, teatros, esta institución se dedica a la creación de públicos o entrega servicios culturales a la ciudadanía, o esta institución preserva el acervo de los creadores, ¿no?
Entonces, en ese marco yo percibo que un poco la política pública en nuestro país, si es que algo existe por ahí, ha estado siempre centrada y mirada desde este lugar que somos los creadores, ¿no? Siempre pensando en cómo preservar nuestra práctica, nuestros lenguajes. Ya hay como un eslabón perdido un poco, que es esta relación que tenemos, esta correspondencia que tenemos que tener con la ciudadanía, que son los destinatarios, pues, de nuestras prácticas. Ahora que se ha puesto en crisis todo esto alrededor de la ley de los GATS, ¿no es cierto?, que van a suprimir la posibilidad de los gobiernos locales de hacer inversión en cultura, entonces resurge un discurso para decir que no es nuestra práctica artística lo que importa, sino los derechos a los que va a acceder la ciudadanía. Pero entonces, ¿cómo eso está premiado dentro de las convocatorias? Cómo estamos pensando en los públicos y cómo hay una correspondencia de los recursos que se destinan en pensar no solo en los lenguajes y en las prácticas y en lo que nosotros deseamos y necesitamos como artistas, sino en lo que los públicos también de alguna manera necesitan o desean recibir, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en las convocatorias del IFAIC, es un poco más ancho, si tú quieres, los criterios. No hay estas curadurías tan direccionadas desde el punto de vista artístico, sino que hay criterios que pasan por ahí como la empleabilidad, la internacionalización o cosas de ese tipo, ¿no? Pero siento que de repente de este lado sí estamos pensando más siempre en la parte artística, que creo que es algo que podríamos revisar, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión también respecto de nuestros públicos, ¿no? Porque además yo tengo una opinión que es que las prácticas artísticas están como siempre muy ligadas a lo global, ¿no? Estamos siempre mirando lo que se hace en Francia, lo que se hace en Berlín, lo que se hace por allá, y porque queremos ser globales, queremos ser internacionales. La academia nos trae mucho esta información a través de los libros y los profesores. Y esta globalización, que es importante y es buena, también un poco desvincula nuestra práctica artística de nuestros propios intereses comunes como ecuatorianos. Y eso de alguna manera también nos afecta en la convocatoria que tenemos hacia nuestros públicos. Porque si bien es cierto que hoy tenemos una métrica siempre cuantitativa, ¿no?, de las salas están más llenas, y eso es súper bueno, pero es como que seguimos asistiendo los mismos y nos vamos cerrando en un nicho, vamos llenando nuestras salas, pero con un nicho exclusivo de personas que atienden a estos metalenguajes artísticos que estamos proponiendo nosotros como artistas, pero que no necesariamente están generando un sentido de pertenencia en la comunidad, ¿no? Quienes conocen nuestro trabajo, Círculo Artes Escénicas se ha dedicado por años a trabajar este eslabón perdido que yo le llamo perdón que use esta categorización, y me le miro al Roberto porque siempre discutimos con él sobre esto, sobre la alta cultura y la cultura popular, pero este eslabón que pretende un sitio como liminal que une a estas dos partes, ¿no?, que le permite a la gente sentir que puede acceder a esto y que además trabaja sobre un criterio muy importante que es la creación de públicos. Somos un sector muy diverso y muchas veces estamos peleando por todo, pero algo que yo escucho siempre es: no hay públicos, necesitamos trabajar sobre la creación de públicos. Pero entonces, ¿cómo ese criterio puede atravesar las convocatorias para realmente permitir más diversidad de propuestas que sientan que el público pueda acercarse, ¿no? Y por esto no me refiero, porque esto es polémico y es escandalizante, de repente la gente como que, ¿por qué se está presentando el stand-up en el Teatro Sucre? También entramos en esos tipos de categorías, ¿no?, para definir qué se puede y qué no se puede presentar, pero yo sí creo importante que atendamos a este lugar de no de tratar al público como un cliente, de qué es lo que ellos están queriendo, pero sí tener un interés en ellos. Yo, como trabajo para niños, siempre estoy obligada a pensar en un otro que es más chiquito, que tiene otro campo de visión, que entiende otras maneras diferentes de ver el mundo, y entonces ese ejercicio un poquito de empatía social es el que yo pienso que tiene que atravesarnos más como creadores y como hacedores de la política pública a través de las convocatorias, porque finalmente, otra vez repito, la convocatoria no es solo para decir quién sí y quién no, sino que estamos sentando unas prácticas
que deben de venir en la política pública. En nuestro país no existe, digamos, un agente de emisión de la política pública real. No, está un Ministerio de Cultura, pero que ha trabajado muy poco sobre eso, y realmente quienes levantan indicadores, quienes sostienen las prácticas y todo eso, son las convocatorias que hace el Instituto de Fomento y instituciones como estas. Entonces, ahí hay un foco súper importante, ¿no? Ahí quería hablar también sobre esta idea de como creadora, cosas como más prácticas. ¿Qué es lo que estas convocatorias nos demandan a nivel de trabajo? ¿Sí? Porque somos trabajadores precarizados, nuestro tiempo igual que el de todo el mundo, pero tremendamente, tenemos súper poquito tiempo, ¿no? Entonces con la Gaby y yo discutíamos sobre este tipo de preguntas que se levantan en las convocatorias, ¿no? Digamos, donde nos obligan a excusar la obra en un texto, ¿no? Esta visión, si quieren, un poco moderna que persiste, donde la obra no se puede explicar por sí misma, sino que tenemos que explicarla a través de un statement, tenemos que leerla en un programa de mano, y que además en el PDF todo es posible. Hemos leído propuestas maravillosas, programas de mano maravillosas, pero que en el escenario no se sostienen. Entonces nosotros, para bien o para mal, tenemos una práctica donde ponemos el cuerpo y ahí se ven los toros, como dice el dicho, ¿no? Entonces, hablábamos con la Gaby sobre estas preguntas. Por ejemplo, en la última convocatoria nos pedían contestar qué temática, problemática o poética aborda, de qué manera dialoga con los lenguajes escénicos actuales. Hay que desarrollarlo en 1000 palabras, no es nada muy complejo. La mayoría de gente que trabaja en el medio ya tiene desarrollado esto en lo que podría ser un statement del artista, ¿no es cierto? Pero también al elegir tener que justificar todo en este papel, también ya estamos direccionando una convocatoria a un tipo de personas que puede utilizar palabras como el liminal, rizoma, el no lugar y tal, y también ya como entrar en un lugar de seleccionabilidad, ¿saben? Entonces, creo que esas cosas también tenemos que pensar. Y otras preguntas que nos hacían era ¿cómo aporta su obra al fortalecimiento del sistema escénico local o a la reflexión sobre su contexto? Sí, importante, no lo sé. Yo he pasado por algunos festivales internacionales, por algunos mercados, y realmente los curadores lo que siempre me han dicho es: yo veo la obra, yo voy a ver la obra. Y en el mejor de los casos, si es que hay un buen video, incluso un mal video de una buena obra, se puede ver bien. Entonces, a veces pensábamos que de repente, y porque también he hecho postulaciones internacionales donde el video es suficiente, ¿no? Tenemos que entrar en este levantamiento de información, de tener que nosotros justificar tanto de manera escrita y textual nuestra obra. Son preguntas que les quería hacer, ¿no? Y había otra pregunta que era: ¿justifique la pertinencia del espacio? Bueno, eso se entiende en relación al rider técnico, ¿no? Que es importante, pero más que nada hay convocatorias incluso realizadas por mismos colegas que yo he hecho que nos obligan a dar ponencias. O sea, ni siquiera es que ya te seleccionaron y después de seleccionado vas a dar una ponencia, sino que para la convocatoria te piden poner un paper de tu ponencia. Creo que no nos pongamos el pie entre nosotros, somos gente súper precarizada, y entonces yo sí soy de la idea de optimizar el tiempo de mis compañeros artistas al máximo y no hacer la mínima de preguntas, pero tratar de que nosotros también podamos justificar nuestra obra por sí misma, que no tengamos que recurrir a esta parte del texto, porque eso yo pienso que ensucia un poco también la mirada de los curadores, o como que te tira hacia otro lugar. Por último, quería hablar sobre un tema que es como lo que sobra de las convocatorias. ¿Qué responsabilidad institucional existe sobre lo que no quedó, ¿no? Hay todo un trabajo, unas postulaciones, unos puntajes. Hay espacios donde se han hecho listas de prelación, donde si no quedó entra el siguiente. Últimamente salió un concurso de IFAIC donde hay un banco de proyectos, donde digamos todo lo que no quedó, le llamamos los despojos de las convocatorias, entran en este banco. Y me parece eso importante también, ¿no? Dar un espacio a lo que no quedó, pero que consideramos que puede estar dentro de una muestra de UNOF o algo así, ¿no?
se me ocurre y puede ser. Y no sé si esto realmente responde de alguna manera a las 3 preguntas que nos hicieron. Yo realmente relevo mucho la intención que haya de democratizar, de elegir a unos jurados de manera democrática, de lanzar una convocatoria, y sí pienso que podemos pensar un poquito más en cómo a través de estas convocatorias podemos dialogar más con nuestros públicos y poner criterios que nos ayuden a sentar política pública. Eso, compañeros. Nacional Sucre por la invitación a nosotros la zona Bastarda. Nada, nosotros preparamos lo que sabemos. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Con lo que vendemos ahora, nada, vendemos la patria y lo que nos den. Souvenirs para todos y todas. Viviremos entre luciérnagas. Todos soñamos con ser astronautas. Ian Conejo Ramos no. Él y su padre querían escapar del ICE. Iban a la escuela, solo eso. Transitaban el gesto más elemental de una vida: caminar, acompañarse, llegar a clases, sostener el día. Pero el poder tiene una extraña capacidad: transformar la cotidianidad en sospecha. Él es un cisne furioso, su padre también. Se quedan perplejos, inmóviles, nocturnos, anacrónicos, furiosos. El niño muere un rato, su padre también. Durante un breve lapso de tiempo, Ian desciende al inframundo. Nadie lo rescatará. Mirará cosas que todavía no puede imaginar. Lágrima, miedo, terror. El día se vuelve noche. Un grupo de teletubbies neonazis lo cautiva. Fuera del colegio, al padre también. Ice, ice, baby. 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 Son semillas de mala hierba y el pasto crecerá estropeando todos los jardines. Comisarios de la desdicha. El poder siempre se justifica. Tienen un oficio federal de cumplimiento de ley. Federales del cumplimiento de la ley. Ese es el asunto federal. Este tipo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba haciendo su trabajo. Curadores migratorios que indican qué cuerpos importan, qué cuerpos sociales pueden transitar y vivir. No observan la hermenéutica ni el contexto. Hay cuerpos que migran y cuerpos que se quedan, pero la memoria viaja con nosotros. A los curadores migratorios, ¿qué cuerpos importan? Uno no elige el cuerpo donde nace, pero sí las formas de habitarlo. No habitan la era digital, permanecen atrapados entre fascismo y un modernismo tardío. El cuerpo de Ian se resquebraja, el de su padre también. Son cuerpos descartables, son cosas secas, son sistema económico desechable. Noboa es un sistema, Milei es un sistema, Bolsonaro es un sistema, Trump es un sistema fascista. Hay que despedir el fascismo y el modernismo escénico hegemónico. Que baje el inframundo y se quede allí,
sin aspavientos, que se quede su colonia, su escogitamiento de infinidad de maravillas crisantimas, cristales, calamares, crisantemos, anímodas, salitres, constelaciones, recitaciones de texto de dulce de leche, actuaciones de dulce de leche, todo con dulce de leche. Las convicciones son una fosa común. Nosotros, artistas 24/7, no nos juntamos 6 horas al día a repetir certezas. Quien quiera certezas, lugares comunes, tiene que irse al Supermaxi, al Tutti, al McDonald's, por todas las partes. Existen. Hay bastante verde, eso sí, no se puede negar, porque gracias a Dios, al Altísimo, tenemos un país productivo. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no? Suelta la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, se dice siervo. Suelta la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, se dice siervo. Suelta la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, se dice siervo. Suelta la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, se dice siervo. Suelta la palabra en el nombre de Jesús. El mecanismo es el mismo en política y en arte. Existe una dominante que decide qué es visible, qué es legítimo y qué debe desaparecer. ¿Cuáles son los modelos de lectura que siguen operando en determinados procesos curatoriales? ¿Cuáles son? La palabra curador, ojo al piojo, proviene del latín curador, curator. Deriva del verbo curare, que significa cuidar, atender, velar por algo, hacerse responsable. El curador, curadora, es la persona encargada de administrar bienes públicos, archivo, obras, asuntos específicos. Ser curador o comisario de arte escénico hoy implica reconocer que mientras el conocimiento artístico y escénico avanza, los criterios con los que se evalúa la selección ilegítima del arte continúan anclados en un modelo decimonónico basado en el laudo, en el mérito científico y en una lógica cartesiana que separa mente, cuerpo y reduce la obra a indicadores externos. Llena tu Excel, tu Google Doc. Envía tu dossier. El curador no solo conserva objetos, sino que produce el marco de visibilidad. El curador reorganiza las obras, altera sus relaciones. El curador administra el espacio de la exposición y con ello a la producción de sentido. Los archivos, obras, no se acumulan de objetos, sino el sistema que determina puede ser visto, dicho, conservado desde este lugar. El cuidado es una necesidad humana, sin la cual no podemos sobrevivir ni florecer. Curador, ¿quién cuida? ¿Quién me cuida? ¿Quién cuida mis obras, nuestras obras? ¿Quién conserva? ¿Quién nos conserva? ¿Quién organiza? ¿Quién nos da visibilidad? ¿Quién administra? ¿Quién administra el archivo? ¿Quién activa relaciones? ¿Quiénes son? Cuando un curador carece, o comisario, o comisaria, o comisarie, carece de herramientas contemporáneas, es común que confunda crítica con rabia. Cuando la obra se lee como rabia, el problema no reside en el discurso ni en la potencia crítica de la propuesta, sino en la posibilidad de leer procesos, temporalidades y experiencias encarnadas. Se reduce todo al análisis, a una estructura formal, a una emocionalidad personal. Esto no es crítica, es un síntoma de operador del sistema, arte sin comprender los conocimientos de su tiempo, una calificación sin argumento sólido. Deja de ser un orden curatorial, se convierte en un juicio subjetivo. Las prácticas escénicas contemporáneas y en particular los procesos escénicos desarrollados por Zona Bastarda dentro de la categoría sabrosura performativa trabajan con cuerpos, temporalidades, devenir cuerpo, devenir tecnología, tejido sonoro, performance, esculturas de gran escala. Esculturas de gran escala. Cuando esas prácticas son evaluadas arriba las manos, exclusivamente desde criterios técnicos orientados del resultado de invisibilidad del cuerpo, como origen del pensamiento, se transforman las singularidades en competencia y se ignoran. No se paga el fracaso. ¿Qué festival del Ecuador categoriza el proceso como obra? Ninguno nos paga el fracaso. Ninguno nos paga la investigación. Ninguno. Arriba las manos. No se paga el fracaso, no se paga la investigación, porque investigar no siempre significa llegar a una obra determinada. Investigar puede ser permanecer en la duda, sostener una intuición, producir una pregunta o simplemente tener la certeza de que algo ocurrirá, algo en algún momento va a ocurrir en el arte. Y esa espera, ese desvío, ese ensayo también puede constituirse como obra de arte. Son categorías que el arte contemporáneo abrió hace tiempo. Se celebran indicadores macroeconómicos, crecimiento, reducción de riesgo país, estabilidad financiera, mientras
Amplios sectores de la población siguen trasvesados por desigualdad en salud, educación, trabajo, acceso a derechos y condiciones materiales de existencia. La pregunta no es económica, es también política y poética. Nunca más Noboa. Nunca más Noboa. Nunca, 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 nunca. No a la ley COTAC. No a la ley COTAC. No a la ley COTAC. Nunca a la ley COTAC. Nunca. Se debe recordar el cuidado en el centro de la democracia. Inframundo, infinidad de maravillas. Vuelvo a nacer, a renovar. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Todas las vidas reciben el mismo reconocimiento o no? Existir públicamente también es una disputa política. Algunos cuerpos son visibles, otros deben luchar primero por el derecho a aparecer. Quizá el problema nunca fue el cuerpo. Quizá fueron las categorías construidas para clasificarlo. ¿Cómo leen las curadurías actualistas las obras creadas desde la sabrosura performante? El maximalismo latinoamericano, la tecno-performance, el exceso, el ruido, la cumbia, el reggaetón y el cachengue, es decir, una definición única para la forma y el sentido que hemos encontrado en nuestras investigaciones, obras confesionables y biográficas, 100% nada de ficción, nada de copiar, nunca a Heiner Müller, nada de seguir idolatrando a Hamlet moderno. ¿Por qué razones culturales? Nunca vamos a realizar escrituras de Ricardo III, Edipo. Esto no tiene sentido para nosotros, no nos representa. Mejor hablamos de nuestras vidas y listo. A fin de cuentas, toda vida tiene su épica. Quizá uno de los siguientes pasos sea abrir un campo específico para estos territorios liminales, un espacio curatorial dentro de fiesta escénica o incluso una bienal independiente dedicada a prácticas como performance, transdisciplina, cyborg, art, corporalidad tecnológica, neuropoética, tecnologías, identidades artificiales, creación, amor, media art, amor, amor, amor. Nada para construir fronteras, sino para desarrollar categorías de lectura más precisas para prácticas que operan desde otros lenguajes, temporalidades y modos de producción. Y quizá ahí aparezca la tarea común, crear un espacio donde nadie tenga que renunciar a su lenguaje para ser visto, nadie, donde la diferencia no sea una excepción que deba justificarse, sino una condición legítima para imaginar juntos otras formas de presente. Nunca más Noboa. Hay bastante verde, eso sí, no se puede negar, porque gracias a Dios, al Altísimo, tenemos un país productivo. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Listo, señoras y señores, muchísimas gracias. Nosotros somos la Zona Bastarda. En los controles, el único tejido sonoro, Juan Benítez, DJ Lujuria. En la performatividad, el único, el semidios, Francisco Ordóñez. Acompañándonos, Maju. En los visuales, nuestra compañera Sofía Salvador. Y de Mugre Sur nos enviaron Albullas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Pablo Roldán. Gracias a la Fundación. Ahí nos vemos. Gracias, Pablo. Bueno, y ahora me pregunto, ¿qué decir ante todo esto? ¿Cómo volvemos a la seriedad de pensar en los jurados y todo lo que nos estaba hablando? Y escuchándole a Pablo, me acordé de que recibí un WhatsApp que dice exterminio de los jurados. No sé, por ahí vas. O sea, yo digo que Roberto en toda su exposición lo que hizo es un poco abrir esa caja de Pandora que no nos gusta destapar. La complejidad que implica todo este tema de una selección de un festival. Decía también Roberto que ¿quién canoniza? Que hay poca publicación, que hay poca crítica,
Sí, todo eso puede ser cierto, ¿no? Pero aquí voy a hacer ¿cómo se dice? Un self-propaganda. Nosotros tenemos en el apuntador 22 años intentando registrar, comunicar y tener una mirada sobre lo que pasa especialmente en Quito. Y no voy a entrar en el tema de la precariedad porque todos sabemos, no podemos cubrir el resto del país. Hemos trabajado por voluntad propia tantos años. Entonces yo creo que este es un esfuerzo como tantos otros, ¿no es cierto? Como digo, han abierto un abanico gigantesco de necesidades, de crítica, que está bien, pero yo escuché tantas cosas que digo, no sé qué estará notando Gabriela, cómo resumir, cómo concentrar toda esta larguísima lista de cosas que están puestas sobre la mesa, ¿no es cierto? Para empezar, yo creo que un festival no puede abarcar todo. O sea, es simplemente imposible. De hecho, hay otros festivales, yo sé que hay mucho menos de lo que habían antes, y cada quien hace lo mejor o lo que puede, pero quizá cuando Tania decía, ¿qué pasa? Hoy hay un criterio en la institución para seleccionar o para llevar el festival y su objetivo, y eso no debería perderse. Yo no sé, porque nada puede ser fijado en el tiempo. O sea, es parte de lo humano variar, cambiar, equivocarse, etcétera. Entonces, ¿cómo encontramos de verdad ahorita en estos puntos de decir en qué mejoramos si salieron tantas cosas? Yo me perdí, honestamente, yo me perdí. Cuando tú hablabas, por ejemplo, de que este requerimiento de escribir y tal, yo creo que es bueno. O sea, no sé si te piden unas cuestiones larguísimas o complejas, pero desde la experiencia yo sí me he dado cuenta de que los artistas que son capaces de escribir sobre lo que hacen, de reflexionar, de anotar, de pensar, me parece que dan un paso más en su oficio. Yo sé que también está lo que dice Pablo, o sea, vamos, salgamos, podemos estar en cualquier lado, todo el mundo puede estar en cualquier parte y hacer lo que sabe y está bien. Tampoco creo que es una tarea como tan matemática decir sistematicemos públicos. Otra vez, o sea, tienes que estar en distintos contextos. El contexto de Teatro Sucre es con la gente que convoca, la gente que llega. Al festival, no sé, a cielo abierto, que por cierto decían no hay quien viva sin ningún fondo, pues ellos sí lo hicieron por muchos años, recién ahora creo que han conseguido algo y han estado en distintos sitios de la ciudad, en la calle. Es otra forma de obrar, es otra política, es otro tipo de convocatoria. Yo creo que también en esa diversidad está la riqueza, porque no podemos poner a todos bajo las mismas reglas. Hoy estamos hablando de este festival. Sé que hay mucha gente que siempre va a estar descontenta porque no pudo acceder y tal. Y yo creo que ya se dijo todo respecto a las posibilidades de mejorar esta convocatoria. Quizás se me ocurre algo que por ahí, no sé si se dijo, es ver, porque antes de eso, respecto a rúbricas y cosas, personalmente yo no puedo opinar, creo que es tarea de cada festival, de cada institución, hacer un seguimiento y hacer una evaluación, qué nos ha funcionado, cómo ha funcionado, eso yo no lo conozco. Pero dentro de eso entonces puedes ver que quizá hay grupos que intentan acceder y siempre están quedándose. Entonces es como pensar en esas personas y hacer no la residencia para los que ya entraron o además de, sería más bien, un trabajo tipo taller con esa gente, para de verdad entender, es como en algunos casos como una descomposición de esa obra o posible obra,
nosotros hicimos algo de eso en Diálogos con la Danza y fue una experiencia súper importante. Eran coreógrafos jóvenes los primeros que llegaron y mostraban lo que tenían. Entonces conversábamos con todo el respeto, por supuesto, pero eso tuvo un buen resultado. Entonces yo digo, quizá una cosa extra que se puede hacer es trabajar de acuerdo a sus estadísticas, a su documentación que tienen, con quién debemos trabajar, porque también entiendo la frustración. Y por otro lado, es como obvio que un festival quiere poner lo mejor que puede. Entonces, esta democratización así, pero absoluta, es simplemente imposible. Entonces, no sé, por ahí si alguien quiere decir algo más, yo ahora la verdad, después de escuchar esto, es lo que tengo para comentar. Y de ahí se pueda sacar, no sé, algún estándar, alguna cosa así. Sería como muy interesante saber que ese tiempo, ese ítem, esto que estamos llenando los artistas, que es inversión de tiempo y de conocimiento, pueda ser o llegar a ser un aporte para ese estudio, ¿no? La fiesta escénica, ya estamos en los 10 años, no sé, entonces sé también que se va movilizando los directivos y las personas que están al frente de este festival, pero sería muy interesante saber si es que ya hay algún estudio con respecto a este proceso, y también imagino que este estudio puede llegar a ser generador de datos para una política pública. Entonces, esa parte me gustaría conocerlo, de poner rubros, algo que ya está establecido en rubros. Perdón. Sí, justo enmarcándonos un poco en el debate que planteaba Tania, que es esa de las preguntas. Yo también he estado del otro lado llenando todos esos formularios y en ese sentido toda esa información. Y una de las cosas que hicimos, o que a mí me convocó mucho a hacer cuando llegué, fue revisar precisamente todo el sistema de formularios y convocatorias. Y yo hacía un énfasis en el hecho de que aquí existe una memoria institucional y aquí existe gente que ha trabajado muchísimos años en eso. Y la discusión al interior es muy interesante en términos de lo que un artista puede decir. Estoy dando mi tiempo, hay muchísimos convocatorios donde yo pongo el dinero que necesito y basta, y eso debería ser suficiente, pero al ser esta una institución que trabaja con fondos públicos, es justo lo que tú dices y lo que me han explicado mis compañeros de la institución, que no sé si estén por aquí, no les veo, con respecto a la necesidad de contar con información que justamente es hábil que habilita a la propia institución a desarrollar mecanismos para las convocatorias. O sea, es una fuente de retroalimentación y una fuente de información de la que tenemos que echar mano para nuestro ya trabajo institucional. Y con respecto a lo que tú dices de los indicadores, que es algo que también hemos mencionado varias veces, uno de los gravísimos problemas con los que contamos quienes hacemos gestión cultural es no tener indicadores, y es algo que el sector debería plantearse como una necesidad y un objetivo a desarrollar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dan recursos públicos en relación a objetivos específicos de cumplimiento de indicadores y metas. Esto tal vez les suene una cosa muy lejana y ajena, pero cuando uno comienza a trabajar aquí te dicen la meta es tener este público y la meta y los objetivos son estos, y normalmente esos indicadores y esos objetivos se miden en cantidad de públicos y cantidad de eventos. Son los únicos indicadores que hemos sabido desarrollar, pero nosotros mismos, los mismos artistas, creo que nos corresponde pensar en cuáles serían los indicadores que le hagan justicia a nuestro trabajo. ¿Cómo se mide el impacto que tiene una obra de teatro? ¿Cómo le explico yo al concejal que me comienza aquí en esta misma sala a increpar el hecho que le esté destinando esta cantidad de plata a un festival, de explicarle lo que hace porque no tengo tasa de retorno? Entonces,
por cómo justifico que este festival es valioso para la ciudad. Tengo que justificar con crecimiento de públicos y con crecimiento de eventos. Es horrible, pero nosotros tampoco planteamos alternativas. O sea, ¿cuáles serían indicadores justos para plantear de alguna manera esas posibilidades? Entonces creo que tocas un tema que sí es fundamental y nos corresponde a nosotros. Creo que esto de las mesas a mí me hace pensar en la necesidad otra vez de trabajar en mesas técnicas y que los mismos artistas generemos insumos para poder desarrollar este tipo de reflexiones, por ejemplo, alrededor de indicadores. Porque realmente quien asigna y distribuye recursos piensa la cultura en esos términos. O sea, cambiar la mentalidad de la gente, que no piense que es un despilfarro, que es una fiesta, que es un evento. Alguna vez una concejala nos decía, y puede ser hasta chiste, decía, pero ¿quién viene? ¿Quién sabe qué es el jazz? Para 4 personas que vienen al jazz, ¿cuánta gente viene a la fiesta escénica? ¿Por qué estamos invirtiendo en eso 20 años? ¿Por qué un festival? Es decir, muchas veces los quienes distribuyen y se encargan de generar esa asignación de recursos no tienen a mano otros indicadores porque no se les estamos dando. Entonces nosotros sí empezamos hace 2 años, perdón que estoy dando la espalda por acá, aquí está el planificador de la fundación justo haciendo un trabajo de sistematización. Y hace 2 años empezamos un trabajo de levantamiento de indicadores, de levantamiento de encuestas en todo. Por primera vez el FIEC desde hace 2 años y todos nuestros festivales hacen encuestas para conocer el público, para tener indicadores cualitativos, para poder decir una obra qué nomás genera la publicación de un libro, todo el rebote que tiene, cómo puede cambiar el destino de un creador, el haber tomado un taller con un artista. Es decir, todo eso tiene que comenzar a medirse en función de generar una línea base de públicos con la que ahora tenemos, y a partir de eso pensar en incidir, digamos, en políticas formuladas de manera, digamos, más contundente para ser interlocutores de estas personas que lamentablemente muchas de ellas no tienen el conocimiento de lo que implica la cultura, el arte y el valor que eso tiene. O sea, no… Esto mismo del COTAD, que es algo que también nos debe convocar y nos debe movilizar porque nos está afectando a todos, es la generación de precisamente de una política o en este caso ya de un reglamento concreto, técnico, que no concibe la cultura y el arte como una inversión, que no concibe la cultura y el arte desde una perspectiva en ese sentido fundamental y prioritaria para la ciudad. Y por eso simplemente se bajan a través de una reforma a la ley toda la inversión que los municipios hacen en cultura. Entonces sí es indispensable que tengamos los gestores las herramientas para negociar en esas instancias, y las herramientas de negociación en esas instancias sí son los indicadores. Entonces a veces todos esos formularios que piden toda esa información es para poder, y aquí llega Stalin Lucero, que es quien maneja y defiende sus formularios, es tener una información que nos permita, que le permita a la institución realmente contar con información y tener esa memoria. Entonces, aunque nos cueste, y si es algo que le decía a la Tania, vamos a seguir revisando y simplificando los formularios, pero no solamente que es necesario contar con esa información, sino que a veces también se nos exige. Nosotros respondemos, y esto es algo que a veces los artistas no sabemos. La institución que maneja recursos públicos tiene que responder a un sistema de planificación y de control que está muy bien, pero que tiene un nivel de minucia con respecto a las exigencias de información que se nos pide, que a mí también, así como ustedes tienen una carga de trabajo increíble, la gente que trabaja acá, los productores, la gente que hace cultura desde la gestión, es gente que llena formulario tras formulario con la información que ustedes nos dan para poder justificar el uso del recurso público. Entonces, a veces pensamos que se trata de simplificar las cosas y uno llega con esa intención, bueno, vamos a mandar un video y eso va a ser suficiente, y te dicen, no, planificación central necesita todas estas cifras para justificar que te está dando esta plata. Entonces, sí es en ese sentido bastante más complejo, y sí creo que vamos a poder contar con esos indicadores. Ya los estamos procesando, porque los indicadores que existen, al menos lo que existían en la institución, eran bastante elementales con respecto a, como digo, cuánto público viene.
Y es lo que básicamente le importa a muchos de los hacedores de política pública, cuánta gente está viniendo a los teatros. Y eso es lamentable. Y eso también responde, por eso a veces no se pueden manejar otras políticas de temporadas, no se pueden manejar otros criterios, porque es lo que te mide, y además en base a eso se mide la ejecución y en base a eso se mide la asignación de recursos. Y entonces también ahí hay una necesidad de que nos informemos mucho más y que incluso nos politicemos en el sentido ya de la participación en instancias públicas de toma de decisiones. Cuando uno va al consejo dice, ¿por qué no están aquí? ¿Por qué no estamos más aquí? Aunque son instancias que tal vez no nos corresponden, sí da pena a veces que el nivel de debate sea tan elemental, porque no hay gente que tiene la capacidad de interlocutar con respecto a lo que es la cultura, a lo que es el arte y a la función política, social, fundamental, histórica que ha cumplido. Entonces, sí es un llamado a todos, o sea, a nosotros sí desde la institución sí tenemos una responsabilidad, es un deber hacer esto, o sea, yo sí considero que es un deber de la institución ir hacia políticas mucho más colectivas, amplias, de verdad, que acojan criterios distintos para todos estos procesos, pero sí nos corresponde a todos esa tarea, porque muchas veces le mandamos la responsabilidad a la institución y es una tarea que nos corresponde a todos. Yo creo que dadas nuestra cultura y nuestra historia, algo que siempre sucede es que nos sentimos, yo creo que una de nuestras condiciones es sentirnos siempre excluidos, y entiendo que así sea. O sea, entiendo que históricamente ha habido una política de exclusión de estas instituciones, pero sí creo que hay un ejercicio de doble lado de comenzar a plantearnos cómo responder a la inclusión, o sea, y a dejar de pensar que las políticas institucionales están dirigidas a la exclusión, sino que no cuentan con las herramientas de la inclusión, no contamos con herramientas de inclusión. Entonces, sí creo que estos espacios son fundamentales por eso, porque creo que de aquí han salido 3 distintas propuestas súper valiosas que nos comprometemos responsablemente a escuchar. O sea, creo que desde la generación de mesas técnicas, desde la generación de revisión de los formularios, desde el hecho de pensar en espacios que sean o que respondan a otras estéticas que no están siendo incluidas, y que podemos pensar en esos mecanismos colectivamente, y estos espacios, digamos, son para eso. Nosotros sí nos quedamos con esa tarea. Pero también les quiero invitar a involucrarse a cuando llamamos a una rendición de cuentas, a cuando les invitamos a hacer ciertos ejercicios de colaboración colectiva, también estén dispuestos a participar desde y con la libertad que estos espacios deben procurar. Eso, les quiero agradecer a todos. Como digo, es muy significativa su participación, muy significativa cada uno de ustedes y sus aportes, y también a todos los aquí presentes. Quiero invitarles a seguir con la muestra nacional que viene estos días. Hemos hecho también las clases abiertas, creo que eso también era muy significativo en el sentido de creemos que hay que ampliar el espacio más allá de la muestra, digamos, de las obras que salen seleccionadas, a visibilizar otras metodologías y procedimientos de trabajo. Y les quiero invitar muy especialmente a un evento en particular, o una serie de eventos en particular de apertura de archivos de artistas, que también estamos trabajando con una amiga colaboradora argentina que trabaja desde una editorial que es Documenta Escénica, que es una editorial que se especializa en trabajar con archivos de artistas y su publicación. Y la hemos traído especialmente para que trabaje con los archivos de artistas nacionales y artistas internacionales. Vamos a hacer algunas activaciones de esos archivos. Ese es parte también del ejercicio de trabajar sobre lo que es la memoria de lo escénico, y creo que es algo que tiene que instaurarse también permanentemente, no solamente pensar en ese evento, en la obra, en la programación, sino en validar y visibilizar todo el conocimiento que está produciendo el artista. Entonces sí les invito a que vengan, van a haber 3 activaciones del archivo, están en nuestras agendas con Gabriela Alac, y además porque creo que se pueden hacer redes, y si a ustedes les interesa precisamente trabajar el archivo, creo que ese tipo de complicidades se pueden establecer también en el festival, y eso es lo más bacán de estos festivales, generar esas posibilidades de diálogo, de interlocución, de redes. Entonces les invito también a venir a esos eventos, además de las
del resto de la programación. Muchísimas gracias con todos y con todas. Hoy tenemos la obra de Susana Reyes, así que les invito a quedarse al Teatro Variedades. Gracias. Hay hilos que nos unen. La cultura no sucede sola, se construye entre todos, porque el teatro habita donde tú habitas. Es un hilo que recorre el pensamiento y la crítica. Un territorio de búsqueda donde el hacer es descubrir. Aquí entrelazamos la escena nacional con los pulsos del mundo hasta que la fiesta se desborde en la calle como un latido ciudadano. Esta es nuestra conexión. Fiesta Escénica de Quito, del 20 de mayo al 14 de junio. Conecta en teatrosucre.com. Alcaldía Metropolitana. Quito renace.